Ok, buenas tardes. Vamos a poner esta clase en oración en las manos del Señor para que Él sea guiándonos. Señor, te damos las gracias en esta hora porque nos permites un sábado más, Señor, para reunirnos, para estudiar la hermenéutica, Señor. Seguir aprendiendo de ti, Señor, para poder saber cómo aplicar tu palabra. En esta hora ponemos en tus manos esta clase, ponemos en tus manos a nuestra profesora, ponemos en tus manos a cada uno de mis compañeros, Dios, los que no han llegado, permíteles llegar. Toma el control, Señor, de la luz, toma el control de las conexiones de Internet. Permítenos escuchar esta clase, permítenos aprender, Señor, de todo lo que hoy vamos a escuchar. Pongo en tus manos a Valeria, que tiene la antesala, y pongo en tus manos a Rosy, Señor, que tiene la exposición del mensaje, del pasaje que le toca. Te pido que tú les ayudes a ellas con el poder de tu espíritu y que las guíes, Señor, en todo momento. Te doy las gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la antesala, Valeria. Bueno, hermanos, primero que todo, buenas tardes. Señor sea bendiciéndole grandemente. Vamos a iniciar con la antesala. Primero quiero orar para iniciar. Entonces, vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por la oportunidad que me da, Señor, de estar vivo, Señor, de estar cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Gracias por los hermanos que no están o los que están por llegar, Señor. En esta hora los ponemos en tus manos. Te doy gracias por los hermanos que estamos, Padre. Señor, te pido que seas tú llevándome, ayudándome a hablar, ayudándome a saber explicarme, dándome el conocimiento y la sabiduría para no tergiversar el mensaje que quiero dar, para no equivocarme, para que todo me salga bien. Igualmente a mi hermana Rosa, a mi hermana Rosalinda, que la ayudes mucho, Señor, que la ayudes a saber qué es lo que tiene que decir, que la ayudes en todo, Padre. Te pido que seas tú llevándonos a las dos y que todo salga bien conforme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Todo esto, la mayoría lo saqué del capítulo 6 de Phil Stuart, llamado Los Hechos, el problema del presente histórico. El libro de Hechos pertenece al género de historia, pero con una característica muy específica. Es historia teológica. Lucas narra eventos que realmente ocurrieron, pero podemos confiar en que nos describe la iglesia primitiva auténtica. Lucas selecciona y organiza los eventos para transmitir un mensaje espiritual. No todo lo que se narra es necesariamente un modelo a imitar. P. Stuart nos advierten sobre un error común: querer imitar todo lo que hizo la iglesia primitiva en Hechos. Su punto es que, por ser historia teológica, debemos distinguir entre lo que es normativo, universal, que o sea, es para todas las épocas, para nosotros, para la iglesia primitiva, y lo que es descriptivo, que es lo que pasó en un momento específico, pero no es necesariamente un modelo a seguir. Por ejemplo, el día de Pentecostés en Hechos 2 describe un evento único y fundacional. No todo evento debe repetirse exactamente igual. Y otro ejemplo está en Hechos 2, el 44 al 45, es la comunidad que compartía sus bienes, que describe una práctica en un contexto específico. Y Stuart nos invitan a preguntarnos si ese es un modelo universal o una respuesta contextual a una necesidad particular. ¿A qué me refiero con todo esto? El libro de los Hechos es histórico, es verdad, es el único libro histórico del Nuevo Testamento, pero es historia teológica, o sea, hay cosas que son ley y otras cosas que son simplemente para explicar, para narrar, que son parte de la narrativa y aprendemos ¿cómo es? Cómo identificarlo con las
pautas hermenéuticas que las voy a hablar un poquito más adelante. Hablemos del autor del libro. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre. Fee y Stuart no dedican páginas extensas a demostrar la autoría lucana, porque asumen que el lector de su libro esté de acuerdo con el consenso académico predominante, que para los que no lo saben significa, o sea, una opinión, un juicio que es general, que la mayoría de los estudiosos, especialistas y expertos del tema comparten. El nosotros, en ciertas secciones, indica que el autor fue compañero de viaje de Pablo. Esto apunta a Lucas, a quien Pablo llama el médico amado. Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes dirigida a Teófilo. Por lo tanto, quien escribió el tercer evangelio también escribió los Hechos. A lo que vemos nuestra primera pauta hermenéutica, que dice: un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para sus autores o lectores originales. A ver, si el autor de Hechos fue Lucas, que fue un médico, compañero de Pablo y un cristiano de la segunda generación, esto afecta el cómo vamos a interpretar el libro. La perspectiva histórica de Hechos no es neutral, sino teológica. Lucas escribe como creyente el valor del... Lucas escribe como creyente, no como historiador moderno. Su propósito no es solo informar, sino edificar a la iglesia. El valor del libro no disminuye por ser secundario. No fue testigo presencial de todo lo que narra, excepto de las secciones que dicen el nosotros. El libro de Hechos fue escrito aproximadamente entre el año 60 y el 62 después de Cristo. El argumento más fuerte que Fee y Stuart utilizarían es que Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, pero sin narrar su muerte. Hechos, ¿alguien puede buscar Hechos 28, 30 al 31? Por favor. 28, ya va. 30 al 31. Ujú. Mientras tanto voy explicando qué es lo que dije. Ok. Eh, ¿A qué se refiere con todo esto? Si el texto no tiene el mismo, no tuvo el mismo significado para los autores y los lectores de ese momento, o sea, el significado que tuvo para el autor y el lector de ese momento, de esa época de la iglesia primitiva, no puede tener un significado diferente para nosotros hoy en día. Y para nosotros poder interpretar bien ese libro histórico, tenemos que saber qué significaba primero para el lector, para el autor originalmente. Por eso tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, ubicarnos en cómo es, en la historia, la cultura, la geografía del autor o del lector o al que fue dirigido. ¿Ya tienen Hechos 28, 30, 31? ¿Sí? Por favor, ¿lo pueden leer? Es el final del libro. Sí. Ajá. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ok. ¿Qué vemos aquí? Lucas anteriormente narró otros martirios, como por ejemplo el de Esteban en Hechos 7 y el de Santiago en Hechos 12. Si Pablo hubiera sido ejecutado cuando Lucas escribió, es muy probable que lo hubiera mencionado. Por lo tanto, Hechos fue escrito antes de la muerte de Pablo, que tradicionalmente, según lo que investigué, está situada entre el 64 y el 68 después de Cristo. Un segundo argumento coherente con la hermenéutica de Fee y Stuart es que Lucas no menciona la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Creo yo que si Hechos se hubiera escrito después de ese evento,
tan significativo para el mundo judío y cristiano, es muy probable que lo hubiera registrado como el cumplimiento de la profecía de Jesús. El libro termina con Pablo predicando abiertamente, entre comillas, en Roma. Si la carta a los, en Roma. Si la carta a los filipenses, escrita durante un encarcelamiento, refleja la incertidumbre de Pablo sobre si sería liberado o ejecutado, el tono tranquilo del final de Hechos sugiere que Lucas escribió antes de que se resolviera el caso de Pablo de manera definitiva. Por estos argumentos, ¿verdad? Por estas, ¿qué acabo de decir? Por las señales, no, señales no es la palabra. Argumento. Por estos argumentos que acabo de decir, podemos deducir que el libro fue escrito entre el año 60 y el 62, que es lo que se cree de forma general. La siguiente pauta hermenéutica es: la palabra de Dios para nosotros se encuentra en la intención del texto bíblico. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que el intérprete no puede simplemente leer un relato histórico y hacerse la siguiente pregunta: ¿qué significa esto para mí hoy? Como primera pregunta, la tarea principal es descubrir qué quiso comunicar el autor original a sus primeros lectores. Solamente en ese caso se puede aplicar a nuestro contexto. Free y Stuart afirman que Teófilo, en Hechos 1:1, es el destinatario directo y nominal, pero el texto sugiere un público más amplio. Teófilo parece ser un cristiano de cierto nivel social, probablemente un converso gentil que necesitaba certeza sobre las enseñanzas que había recibido en Lucas, ¿Alguien puede buscar Lucas 1:4? Lucas 1:4. Voy. No se preocupen, tenemos tiempo. Sí, vamos a buen tiempo. 1:4. Sí, por favor. Dice así: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, como decía, Teófilo parece ser un cristiano de cierto nivel social, probablemente un converso gentil que necesitaba certeza sobre las enseñanzas que había recibido, las enseñanzas que ya había recibido en el Evangelio de Lucas. También podemos ver que por el estilo griego utilizado y las explicaciones geográficas que Lucas proporciona, indica que la obra estaba dirigida a lectores de habla griega en Palestina, o sea, a gentiles, ¿verdad? Pero conversos. Los lectores originales probablemente vivían en un ambiente de tensión religiosa y social. Hechos les ofrecía una historia de familia mostrándoles sus raíces judías, su herencia apostólica y la validación del Espíritu Santo para su misión en un mundo romano. Las siguientes que les voy a decir son 6 pautas hermenéuticas para narrativa histórica. La primera dice: lo que es normativo para los cristianos se relaciona principalmente con lo que la narrativa fue diseñada para enseñar. Esto significa que no todo lo que aparece en un relato histórico tiene el mismo valor didáctico. El intérprete debe identificar el propósito principal del autor al escribir ese pasaje específico. Ese propósito principal es lo que tiene autoridad normativa. Como les decía al inicio, lo primero que tenemos que ver es qué quiso decir el autor, cuál fue el mensaje específico, el mensaje principal de lo que nos quiso decir en la narrativa. ¿Por qué? El por qué se responde con la siguiente pauta, que dice: lo que es incidental al propósito principal no debe convertirse